Bienvenidos al proyecto de Chomo Faber en su nueva entrega sobre el Estado de México, pasado, presente y futuro. Un Estado de México que tiene una historia que se remonta a 200 años, una historia llena de riqueza natural, de riqueza industrial. Esperamos les guste esa nueva entrega y sobre todo los invitamos a suscribirse, a seguirse sumando al proyecto de Chomo Faber, sobre todo en esta nueva entrega, Estado de México, pasado, presente y futuro. Esperamos lo disfruten. Proyecto Eche Homo Faber, Estado de México, pasado, presente y futuro, temporada 3. Tras la consumación de la independencia nacional en 1821, los turbulentos trabajos constituyentes dieron vida al Acta Constitutiva de la Federación y finalmente a la Constitución Federal del 4 de octubre de 1824, consolidándose la Federación que llevaría por nombre Estados Unidos Mexicanos, determinándose así que estaría compuesta por 16 estados y entre ellos el Estado de México, el cual conservaría territorialmente la herencia de las jurisdicciones religiosas, de las diputaciones provinciales y la intendencia virreinal. Para diciembre de 1823, el Congreso Nacional declaró formalmente al Estado de México como una entidad de la Federación y el 2 de marzo de 1824 se instaló con Te Deum en la Catedral y gran ceremonia la legislatura constituyente del Estado de México, en el Salón de Juntas del Ayuntamiento de la Ciudad de México, integrado por 21 diputados y 7 suplentes, fecha que se reconoce oficialmente como el día de la erección del Estado de México. En tal tesitura se eligió como gobernador a don Manuel Gómez Pedraza, quien declinaría sin haber protestado el cargo, en favor del general Melchor Musquiz. Múltiples cuestionamientos se suscitaron sobre la conveniencia de que la Ciudad de México, como asiento de poderes del Estado mexicano, fuese también la capital de un Estado, de lo que podía resultar un poder descomunal e incontrolable. Finalmente, el 18 de noviembre de 1824, se decretó que la Ciudad de México fuese asiento de poderes y, en consecuencia, se buscase una capital para el Estado de México. Fue así como las desmembraciones territoriales al Estado de México iniciaron con la creación del Distrito Federal y el Estado de Querétaro para el año de 1824. Posteriormente, el Estado de Guerrero en 1841 a 1849, el Estado de Hidalgo de 1862 a 1869, el Estado de Morelos de 1862 a 1869, Calpulalpan de 1863 a 1872 y finalmente la ampliación del Distrito Federal en el año de 1899. El Estado de México se ubica en el centro-sur del país. Está localizado entre las provincias denominadas Eje Neovolcánico y Sierra Madre del Sur. Colinda al norte con los estados de Querétaro e Hidalgo, al sur con Guerrero y Morelos, al este con Puebla y Tlaxcala, y al oeste con Guerrero y Michoacán, así como con la Ciudad de México, a la que rodea en su parte norte, este y oeste. Cuenta con valles e importantes elevaciones como el volcán Popocatépetl, con una altitud de 5.500 metros sobre nivel de mar, Iztaccíhuatl, 5.200 metros sobre nivel de mar, Nevado de Toluca, 4.680 metros sobre nivel de mar, además de cerros con elevaciones que superan los 4.000 metros sobre nivel de mar, comprendido dentro de 3 grandes cuencas de gran importancia que dan nacimiento y fuerza a 3 grandes ríos como el Lerma, Balsas y Pánuco, los cuales propician con su orografía un clima heterogéneo y en lo general templado húmedo, con una temperatura promedio de 15 grados centígrados, con precipitaciones pluviales de 900 milímetros anuales, además de su importante sistema de presas, el cual, por cierto, abastece la Ciudad de México de agua potable. Su territorio posee varias zonas naturales protegidas, así como reservas de la biosfera, como el de la mariposa monarca, reconocida por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. La totalidad de su extensión representa el 1.2% del territorio nacional, con aproximadamente 23.500 kilómetros cuadrados, dividido en 125 municipios que configuran el esquema geopolítico del Estado de México.
Su población se conforma por 17.245.551 habitantes, distribuida en un 87% en zonas urbanas y un 13% en zonas rurales, lo cual corresponde al 13.5% del total de la población del país, consolidándose como el estado más poblado de la Federación, concentrando una población indígena dividida en mazahuas, otomíes, nahuas, matlatzincas, tlahuicas, entre otros, lo que se traduce en el 3% de la población total del estado, es decir, 3 de cada 100 personas pertenecen a pueblos y comunidades indígenas en el estado. La población económicamente activa en el Estado de México en el cuarto trimestre de 2022 fue de 8.22 millones de personas, en tanto que la fuerza laboral ocupada alcanzó los 7.85 millones de personas, 41.9% mujeres y 58.1% hombres, con un salario promedio mensual de aproximadamente 4,000 pesos, destacándose la actividad comercial en sus distintas vertientes, como parte nuclear laboral del Estado, encontrándose que el sector económico que concentra más unidades económicas es el comercio al por menor, de lo que resulta una tasa de desempleo del 4.46% en la población económicamente activa. Sin embargo, el comercio informal no deja de ser un fenómeno preocupante. Según información obtenida de Data México, INEGI y la Secretaría de Economía, las ventas internacionales en el Estado de México en 2022 fueron de 19.880 millones de dólares, destacándose la industria automotriz en su generalidad como el principal producto exportado, teniendo como principales socios comerciales a los Estados Unidos, Alemania y Colombia, en tanto que las principales compras internacionales se direccionaron hacia los Estados Unidos, China y Alemania. En el Estado de México, los municipios con mayor nivel de ventas internacionales fueron Naucalpan de Juárez, Toluca, Tlalnepantla de Vaz, Ecatepec de Morelos y Lerma. Los principales países con una inversión extranjera directa fueron los Estados Unidos, Canadá y España, sin olvidar la inversión histórica de Alemania en el Estado de México, consolidando un promedio de 41 parques industriales en todo el territorio. Según Banco de México, en el cuarto trimestre de 2022, los municipios con mayores ingresos por remesas fueron Ecatepec de Morelos con 59.8 millones de dólares y Nezahualcóyotl con 50.3 millones de dólares, en tanto que el monto total de remesas fue de 3.516 millones de dólares para la entidad. Según datos del INEGI, en 2021, las entidades con mayor aportación al Producto Interno Bruto Nacional fueron Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco y Veracruz de Ignacio de la Llave, participando el Estado de México con 2.212.972 millones de pesos, lo que representa el 9.1% del PIB nacional. No obstante, existe una palpable desigualdad económica en el Estado de México, que según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares en 2020, el 10% de los hogares de menores ingresos tuvieron un promedio de ingreso trimestral de 10,000 pesos, en tanto el 10% de los hogares de mayores ingresos tuvieron un ingreso promedio trimestral de 166,000 pesos en el mismo periodo. En materia de educación, según el Censo de Población y Vivienda, la tasa de analfabetismo en el Estado de México en 2020 fue de 2.89%. En contraposición, el 59.5% de la población entre 3 y 5 años asistió a la escuela. El 93.4% de la población entre 6 y 14 años y el 47.8% de la población entre 15 y 24 años continuó sus estudios. Las áreas con mayor demanda y matrícula son las ciencias sociales y derecho, así como la ingeniería, manufactura y construcción. El pasado histórico del Estado de México se remonta a la época prehispánica y se ha caracterizado por su cultura y patrimonio histórico tangible e intangible, destacando áreas como la arquitectura, escultura, literatura, pintura, además de su importante producción artesanal, folclórica y gastronómica, entre otras. Cuenta con variados sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. Tal es el caso de la zona arqueológica de Teotihuacán, los arcos del Padre Tembleque y el Camino Real de Tierra Adentro, además de la incorporación de variados municipios mexiquenses en los programas de pueblos mágicos y Patrimonio de la Biosfera. Desde 1824 hasta el 2023,
la titularidad del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de México ha sido ocupada por 72 personas. No obstante, el periodo de consolidación de un partido hegemónico dará inicio con la posrevolución y de forma más puntual con la etapa del presidencialismo. Así, el Estado de México sería gobernado por el PNR, PRM y PRI, Partido Revolucionario Institucional, sin que otro partido distinto haya gobernado la entidad hasta el día de hoy. Nunca ha ocupado la gubernatura una mujer, y por primera ocasión en 200 años de existencia, esto habrá llegado a su fin. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México consagra en su artículo primero que el Estado de México es parte integrante de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen interior. En su artículo tercero consagra que el Estado de México adopta la forma de gobierno republicana, representativa, democrática, laica y popular, y en su artículo cuarto establece que la soberanía estatal reside esencial y originariamente en el pueblo del Estado de México, quien la ejerce en su territorio por medio de los poderes del Estado y de los ayuntamientos, en los términos de la Constitución Federal y con arreglo a esta Constitución. La titularidad del Poder Ejecutivo del Estado de México descansa en la persona de Alfredo del Mazo Maza, en tanto que el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, en la persona del magistrado Dr. Ricardo Alfredo Sodi Cuellar. Por su parte, el Poder Legislativo del Estado de México está integrado por 75 diputados, 45 electos por mayoría relativa y 30 por representación proporcional, por un periodo de 3 años y posible reelección. Por otra parte, para atender las demandas de la población, la estructura administrativa del Estado de México descansa en las siguientes secretarías: Gobierno, Seguridad, Finanzas, Salud, Trabajo, Educación, Desarrollo Social, Desarrollo Urbano, Campo, Desarrollo Económico, Cultura y Turismo, Contraloría, Medio Ambiente, Justicia y Derechos Humanos, Mujeres, Movilidad y Comunicaciones. Según información recabada de Data México y de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad en el Estado de México, el 8.78% de los hombres mayores de 18 años en el Estado de México percibieron seguridad en la entidad, en tanto que el 7.64% de las mujeres mayores de 18 años compartieron dicha percepción. En cuanto a la confiabilidad en las autoridades, el 6.78% de la población del Estado de México aseguró tener mucha confianza en la Policía Estatal, el 7.4% de la población aseguró tener mucha confianza en el Ministerio Público y Procuradurías, un 10.2% en los jueces, lo que se traduce en una profunda crisis en seguridad pública y en el sistema de impartición de justicia, aún con la entrada del nuevo sistema de justicia penal. Data México señala que el delito de robo en todas sus modalidades es el de mayor índice delictivo, seguido de otros delitos del fuero común, las lesiones y la violencia familiar, en tanto que los delitos que tuvieron un incremento exponencial fue la trata de personas, la libertad y seguridad sexual y el hostigamiento sexual. Es indudable, criminológicamente hablando, que la parte nuclear del fenómeno delictivo en general en el Estado de México tiene que ver directa o indirectamente con la profunda desigualdad social y económica entre la población, de lo que resulta un fenómeno delictivo muy complejo y con múltiples aristas. En tal orden de ideas, podemos decir que a mayor rendición de cuentas, menor corrupción y mayor eficiencia en el servicio público, como primer paso para disminuir la problemática en materia de seguridad y con ello responder el principal reclamo de la población mexiquense respecto del futuro que reclama un giro de 360 grados en el hermoso Estado de México. El Estado de México cuenta con una superficie de 772.151 hectáreas dedicadas al campo, lo que le permite ocupar uno de los primeros lugares a nivel nacional en producción de flor, maíz, tuna, avena y aguacate. La Secretaría del Campo del Estado de México señala que el cultivo de maíz es la actividad agrícola que más se cosecha, con casi 2 millones de toneladas de producción, ubicándolo como el cuarto productor nacional. Sin embargo, el Estado de México solo aporta a nivel nacional el 2.16% de la producción agrícola total. Por otra parte, el desarrollo forestal sustentable no se le ha dado la importancia que requiere, pudiendo convertirse en un generador económico para las regiones sumergidas en pobreza,
mediante el adecuado aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y la preservación del ambiente, como el programa ProBosque, al contar el Estado con una superficie forestal de 1.065.367 hectáreas, por lo que hay todo por hacer en estos rubros, al tiempo que es impostergable revertir la deforestación histórica en regiones muy marcadas del Estado de México como una de las muchas cuentas pendientes en materia de ecología. No obstante lo antes señalado, la historia del Estado de México es mucho más que eso. Es historia, es patrimonio, es trabajo, es su gente, es educación, son tradiciones, es cultura, es pasado, presente y futuro, el Estado de México.